Hoy tenemos con nosotros en América Sin Muros a Jesús Cruz Villegas. Es activista de derechos humanos, promotor cultural. Jesús estudió Ciencias Políticas en la UNAM y actualmente es director de Promoción Territorial en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Quisiera comenzar si nos pudieras contar un poco cuáles son los ejes principales de acción de la Comisión respecto al trato que se les da a los migrantes, tanto repatriados como que están aquí de tránsito. Sí, fundamentalmente el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía no se le cambia el nombre a la Ciudad de México, pronto todas las instancias públicas tendrán que hacer ese cambio de Distrito Federal a Ciudad de México en su nombre. La Comisión todavía sigue llamándose del Distrito Federal. Fundamentalmente el trabajo ha sido más con migrantes de paso, es decir, con migrantes, personas centroamericanas, personas originarias de otros países y también de otros continentes que pues más bien están buscando llegar a Estados Unidos y principalmente pues de manera ilegal, indocumentada, como se dice. Y fundamentalmente ha sido en los últimos años de apoyo a caravanas que ahora han organizado organizaciones de la sociedad civil, de especialistas de migrantes, en apoyo a estas caravanas que son principalmente para poner en el foco, para poner en la opinión pública toda la problemática de las personas migrantes. Fundamentalmente las más reconocidas son las organizadas por Alejandro Solalinde, y la comisión pues ha apoyado esas migrantes con apoyo logístico, también con apoyo de donando materiales, comida, colchonetas, etcétera. Y fundamentalmente también en otras administraciones pasadas existieron como espacios de documentación e investigación sobre migración en general. Ahí sí, tanto también personas mexicanas que migran a Estados Unidos y personas repatriadas también, que fue un proyecto auspiciado por la Unión Europea. Pero ya después, cuando terminó ese proyecto, pues ya no hubo tal cual una figura o un proyecto de esta comisión en el tema de migrantes, más que algunas quejas que pudieran llegar o algunas solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, que son contadas, realmente son contadas las organizaciones civiles en la ciudad y que desde la ciudad trabajan el tema migrante, que es, por ejemplo, pues de las más reconocidas, Sin Fronteras, ¿no? U otras. Y lo que te quiero comentar es que recientemente, en este año 2017, se integró una nueva relatoría a las diferentes relatorías que ya existían en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La primera relatoría justo fue hace 10 años que se fundó, que era para personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas. Es decir, una relatoría es esta figura de las Naciones Unidas, que son personas especialistas, ¿no? Que pueden, digamos que, realizar investigaciones, pueden realizar documentos sobre ciertas problemáticas muy concretas y generar también recomendaciones y propuestas para los diferentes gobiernos. Esta figura de relator existe en las Naciones Unidas, por ejemplo, el relator de personas defensores de derechos humanos, el alto comisionado, el relator del agua, por ejemplo. Hace poco visitó México. Entonces, digamos que este relator pues, se reúne con el gobierno del país, se reúne con organizaciones de la sociedad civil y después emite un documento sobre la situación del agua en México, por ejemplo, o el agua en Bolivia. Y entonces la Comisión de Derechos Humanos retomó esta figura de persona relatora. La primera persona relatora de la comisión fue de personas defensoras y periodistas, y después ya empezó a haber otras relatorías de mujeres, de niñas y niños, infancia, de personas jóvenes, de personas con discapacidad, y fundamentalmente son esas relatorías, y periodistas, y recientemente de personas migrantes. Y es Andrea Sánchez, quien es la actual relatora de migración en esta comisión. En específico, en lo que a mí me corresponde como promoción territorial de derechos humanos en la ciudad, sí ha habido una estrategia en el marco de la migración, pero más enfocada a colaboración con organizaciones que están instalando casas de apoyo o casas de refugio para personas migrantes en la Ciudad de México.
es decir, por lo regular nosotros conocemos experiencias de casas de apoyo, por ejemplo, como la del mismo Alejandro Solalinde en Oaxaca, en Tehuantepec, otras en Lechería, por ejemplo, que es el Estado de México, muchas en Chiapas, en la frontera con Guatemala, y así a lo largo del paso de las personas migrantes, pues tenemos conocimiento de muchas casas de apoyo y de, digamos, que brindan algún tipo de servicio, algún tipo de orientación o simplemente que las personas puedan pernoctar, que puedan descansar sin ser perseguidas. Pero ahora, recientemente, se está dando un fenómeno de que se están abriendo casas de apoyo para personas migrantes en diferentes estatus legales en la Ciudad de México. Y nosotros hemos estado muy de cerca en procesos no tanto especializados en trabajo con personas migrantes, sino más bien trabajo con la comunidad donde se van a ubicar estas casas. Es decir, se tiene que hacer un trabajo muy serio y de mucho compromiso con las comunidades, donde va a haber migrantes, donde va a haber servicio para migrantes, porque desafortunadamente se han dado algunos eventos o actos desafortunados de xenofobia en colonias del Distrito Federal. Y eso tú podrás decir, pues, ¿cómo es posible si nosotros también los mexicanos y las mexicanas sufrimos cuando viajamos a Estados Unidos y somos discriminados y somos perseguidos, sobre todo las personas indocumentadas, e incluso aunque vayas, digamos, de paseo, también es posible que sufras discriminación? Pues, ¿cómo es posible que nosotros también discriminemos? Y la verdad es que sí, gran parte de las experiencias que cuentan personas migrantes indocumentadas en México, pues cuentan que han sido sujetas de discriminación por parte de mexicanos, digamos, ¿no? que se están repitiendo estos patrones de discriminación. Desafortunadamente, entonces, digamos que nosotros, como promoción territorial, no tanto somos especialistas en el tema de la migración, pero sí en el trabajo con la ciudadanía, en el tema de llevarles información sobre derechos humanos, en el tema de gestionar ciertas problemáticas que puedan tener con la autoridad, sobre todo local, delegacional, pero sí fundamentalmente llevar talleres, llevar actividades y generar procesos de ciudadanía. Entonces, y es un poco también un trabajo de sensibilización. Y entonces lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en el caso de una casa que se ha hecho para personas refugiadas en la colonia Guerrero, que se llama Casa Mambré, efectivamente, donde hay ahí unas paisanas tuyas trabajando con la hermana Leticia. Nosotros hicimos primero un trabajo previo de diagnóstico en la colonia Guerrero. Fundamentalmente fue muy curioso porque la colonia Guerrero pues es una de las más inseguras, es una de las más violentas, es una de las donde hay más registro de asaltos y de asesinatos en el Distrito Federal. Claro. Pero sin embargo, esta organización, que es Escalabrinianas, pues encontraron un espacio óptimo, un espacio que les pareció muy bien para generar esta casa, y pues ahí la ubicaron, a pesar de todas estas, digamos, que amenazas y debilidades de la zona. Cuéntanos un poco, Jesús, ¿se repite esta misma situación con los mexicanos repatriados que regresan al país? ¿Se encuentran con una barrera con sus connacionales? Sí, yo creo que sí, igual en este trabajo que venimos haciendo de sensibilizar a las diferentes comunidades, en este caso la Guerrero, sensibilizar sobre el tema de los derechos de las personas migrantes y esto que tú comentas de migrar como un derecho, no como un delito, no como una falta, pues falta mucha información también para la ciudadanía y sobre todo en esta ciudad, que es el área de trabajo donde le corresponde a la comisión, sensibilizar también sobre las diferentes problemáticas que viven las personas que vivieron en Estados Unidos muchos años de manera ilegal y que ahora tuvieron que regresar, ahora forzadas a regresar o no. Hay unas que también han decidido regresar por su propia cuenta. Hay muy poca sensibilización por parte de las autoridades para eso. Siempre hay más a nivel federal esta cuestión de bienvenido paisano y es más bien como cuando vienen de vacaciones, pero hay muy poca sensibilización, sobre todo en las colonias, sobre todo ya más a nivel territorio, ¿no? Con la población en general, esta problemática. Sí hay anécdotas, ¿no? Típico de que te subes a un taxi y el taxista es una persona que regresó. A mí me tocó una persona que vivió 20 años en Estados Unidos y la deportaron y pues resulta que regresa y es otra ciudad
¿no? Completamente diferente. Hay un choque cultural. Claro, fundamentalmente dejó a sus hijos de 3 años, y ahora los chicos tienen 23 años y pues primero no lo reconocen, ¿no? En segunda no, pues, ni lo pelan, y en tercer lugar pues es un shock emocional, psicológico, social, cultural y fundamentalmente de derechos, porque también pues no hay una instancia. Apenas ahora conozco esta fundación, pero no hay una organización especializada en el tema de personas repatriadas como tal. De las pocas organizaciones o fundaciones que hay de migrantes, son migrantes indocumentados de paso o migrantes con estatus de persona refugiada por ACNUR y por el gobierno mexicano. Entonces, yo creo que hace falta también generar ciudadanía y empezar a promover otras organizaciones, que las mismas personas que han regresado de Estados Unidos se puedan organizar en colectivos y puedan generar otro tipo de acciones, fundamentalmente, y el principal, pues la cuestión laboral, la cuestión de derecho al trabajo, porque justo de por sí pues vivimos una crisis económica y una crisis en muchos sentidos de violencias, pues también ellos son discriminados, también estas personas son, digamos que relegadas, ¿no? Y justo eso, o sea, esta persona, este taxista me decía, pues ahora este reglamento es diferente y ahora pues toda la ciudad ha sido completamente el tema del, por ejemplo, del Metrobús, ¿no? Decía, pues ahora todo el Insurgentes antes no era así. Entonces digo, igual suena como una cuestión anecdótica, pero realmente creo que sí es una problemática cada vez que además cada vez más se va a acrecentar, ¿no? Esta problemática, y creo que las instituciones, la ciudadanía y en general la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto tienen que poner atención, más allá de que salga un reportaje en las noticias o que haya este tipo de historias aisladas. Tiene que haber generarse articulación de esta problemática. En ese sentido me interesa mucho preguntarte qué pasa con los jóvenes que regresan de Estados Unidos, que tal vez han perdido ese sueño que habían ido buscando. ¿Crees que la ciudad está preparada para darles otro sueño, un sueño mexicano? Yo te quiero comentar que sí han habido algunas muestras, algunas autoridades, el mismo jefe de gobierno ha hecho algunas declaraciones sobre que se podía apoyar, pero realmente yo creo que no hay una política pública, no existe una política pública destinada a jóvenes que regresan o que son hijos de mexicanos o mexicanos que se fueron desde niños allá y niñas allá. Yo lo que creo es que sí hay toda una cuestión de shock cultural, incluso a mí me ha tocado conocer casos de, por ejemplo, personas originarias de Oaxaca, que se fueron sus papás y con sus familias desde bebés a Estados Unidos y entonces nunca aprendieron español, por ejemplo, ¿no? O sea, se pasaron de su lengua originaria, del triqui, del zapoteco, directo a aprender el inglés. Y sobre todo creo que no existe una política, sí hay un instituto de la juventud y sí hay como muchos apoyos a las personas jóvenes en esta ciudad, pues para que puedan estudiar el bachillerato, por ejemplo, para que les dan una tarjeta también de descuento en el transporte público, algunas facilidades en bibliotecas, etcétera. O sea, sí hay políticas públicas destinadas para personas jóvenes, pero creo que todavía no se especifica para esta población muy en particular y sobre todo esta cuestión de shock cultural. O sea, son jóvenes que igual ni hablan bien español, ni conocen muy bien la cultura mexicana, ni la comida, es decir, toda su vida han vivido allá y sobre todo una cuestión muy importante que a mí me parece que igual y tampoco se está tocando y es fundamental, que es el tema de la identidad. O sea, es decir, resulta a veces todo un embrollo y una, digamos que pesadilla burocrática, el tema de que personas que nacieron en México y se fueron de migrantes a Estados Unidos no puedan tramitar, por ejemplo, su acta de nacimiento o no puedan tramitar ciertos documentos que son fundamentales para una persona para tramitar cualquier servicio, porque además es un derecho, o sea, tener tu acta, tener tu identidad, es el tema de la identidad jurídica. Incluso para algo que parece ser muy sencillo, hay muchas trabas burocráticas y muchos bretes para las personas y sobre todo también me ha tocado conocer de la cuestión académica, es decir, que les ha costado también mucho trabajo el tema de la revalidación de estudios, por ejemplo, y han tenido que estudiaron el bachillerato o estudiaron ciertos años en la universidad y que después pues quieren continuar sus estudios acá y es todo un problema la revalidación y incluso han tenido que iniciar otra vez de cero, ¿no?
la carrera universitaria. Yo creo que las instituciones, las organizaciones también tienen que poner mucha atención en eso y realmente, pues en vez de poner trabas, pues facilitar. O sea, al final creo que el esfuerzo que han hecho y el esfuerzo que representa regresar a su país de origen, pues es grandísimo para que todavía se encuentren con estas trabas. Incluso dentro de la población, ¿crees que haría falta también más sensibilización para un poco eliminar esas barreras, como dices, que pueden llegar con otro acento, que no se identifiquen con la comida, que no estén acostumbrados al ritmo de vida de aquí, etcétera? Sí, yo creo que más que el tema de tal vez choque cultural, yo lo que creo es que se tiene que generar una campaña de sensibilización para arropar, una campaña de solidaridad, una campaña para la población en general, pues para que los veamos pues como nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que podamos pues abrirles las puertas. A veces sí, yo creo que en la ciudad y en general en nuestro país, a veces a las personas también extranjeras nosotros les damos muchas oportunidades, ¿no? Sobre todo si son de países desarrollados, ¿no? Igual y discriminamos y somos muy chauvinistas en otros sentidos, pero yo creo que sí no existe mucha información y yo creo que sí tendríamos que generar campañas de sensibilización. Sería bueno. Como promotor cultural, ¿podrías explicarnos un poco qué función o cómo puede contribuir la cultura a esta integración social, a hacer que los derechos se respeten? Sí, en el tema de los derechos culturales, sí es muy importante mencionar que por primera vez en la historia, los derechos culturales se mencionan como tal en la Constitución de la Ciudad de México. O sea, yo creo que esta Constitución reciente que va a entrar en vigor en 2018, sí es un avance para muchas cosas, se recuperaron muchos avances en derechos y libertades que ya se habían conquistado, pero yo sí puedo mencionar, y me siento parte de este logro, ¿no? Desde mi trabajo en la comisión y también desde las organizaciones, que se reconozca el tema de derechos culturales en la Constitución de la Ciudad de México. Y gran parte del tema de los derechos culturales tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad, con el reconocimiento de las diferentes identidades culturales, con el valor de que no existe solamente y no debería existir una cultura hegemónica o unitaria, homogénea, sino que realmente el valor de la ciudad es justo esta diversidad, ¿no? Y considero fundamentalmente que además la Ciudad de México preside actualmente una instancia internacional que se llama Agenda 21 por los derechos culturales. Esta es una instancia solamente de ciudades a nivel mundial, es decir, Melbourne, Nueva York, Roma, etcétera, que es una instancia que han impulsado mucho el tema de los derechos culturales en las ciudades, como motor, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente. La cultura como motor de la economía, como motor de generar condiciones para que no haya más violencia y para que haya más equidad. Estos documentos de Agenda 21 son muy importantes, son unos logros de especialistas a nivel mundial muy interesantes, y ahora la Ciudad de México preside esa instancia internacional. Se van eligiendo creo que cada 3 años. Y creo que lo importante de esto que estoy comentando es que ahí en estos documentos, y que México, la Ciudad de México en concreto, tiene que cumplir en Agenda 21, es promover las diferentes políticas públicas para evitar la discriminación, para evitar, digamos, que cualquier evento desafortunado por ejemplo, de gentes que no puedan acceder a actividades culturales, que no puedan acceder a bienes culturales, ¿no? O sea, creo que lo que se tiene que promover más es esta cultura comunitaria, ¿no? Centros culturales comunitarios a nivel de todas las delegaciones y no solo en los polos culturales, la Roma, el Centro, la Condesa. Y yo creo que sí sería muy importante partir de los derechos culturales en la Constitución y partir de Agenda 21 de Cultura para empezar a generar actividades y colectivos con personas
que repatriadas o con personas que han regresado a casa y generar políticas públicas en ese sentido. Es una identidad cultural también que merece ser reconocida. De hecho, con la llegada de inmigrantes de otros sitios, de África, de Haití, etcétera, está aterrizando en la ciudad una gran diversidad cultural, de expresiones artísticas y demás. Sí. ¿Crees que estamos preparados para recibirlas? ¿Crees que haría falta algo por Pues parte creo que lo fundamental es sí más sensibilización, pero sobre todo que la ciudadanía y todos y todas debemos conocer que el tema de la discriminación ahora o sea, el tema de la no discriminación es ley en la ciudad y a nivel nacional también. O sea, que si una persona es discriminada, sabe que existe una instancia a la que puede acudir para que ser orientada y también para generar una cuestión legal. Existe el CONAPRED a nivel federal y el COPRED a nivel de Ciudad de México, y la gente a veces no sabe que existen estas instancias cuando son discriminadas, y fundamentalmente que el tema de la Constitución y el tema de derechos culturales ahora, el respeto a las diferencias culturales, también cuando entre en vigor la Constitución va a ser ley. O sea, no es solo una cuestión de que la ciudadanía estemos preparados para la cuestión de las diferencias culturales, sino la ciudadanía tiene que conocer que existe el tema de derechos culturales, que el tema de los derechos culturales son derechos humanos y que por lo tanto también existen instancias para defenderlos. Eso es lo fundamental, que a veces se cree que el tema de la identidad cultural o el tema de lo cultural es un lujo o es una cuestión de entretenimiento, es una cuestión que puedes dejar en segundo plano, y no es así. Ahora creo, por eso te comento, desde la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, el tema de los derechos culturales también es una cuestión que se tiene que respetar, no solo las autoridades, sino la ciudadanía en general. Por eso es muy importante también que ustedes como organizaciones, como fundaciones, pues conozcan en los contenidos de la Constitución y conozcan también los contenidos diferentes de derechos culturales, porque en gran medida ustedes también, al trabajar con personas de diferente ámbito cultural, de diferente origen o que vienen de otro, digamos que background, de otro, ¿no? Como contexto, también tiene que ver con derechos culturales. El trabajo con migrantes también tiene que ver con derechos culturales. Jesús, una pregunta sobre el tema de asilo político. El año pasado se duplicaron el número de solicitudes. ¿La ciudad está preparada para recibir a tanto número de migrantes? Yo creo que no. Yo lo que he observado del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos es que, por ejemplo, ACNUR, que trabaja con personas refugiadas a nivel mundial, ha duplicado su presupuesto en específico para México y Centroamérica, y que ha incluso impulsado y apoyado esta casa, por ejemplo, Mambré, que es para personas refugiadas que han sufrido delitos graves, ¿no? Y creo que otras instancias internacionales también han alertado sobre el creciente número de paso de migrantes, pero también de solicitudes de asilo o de refugio. Y yo creo que la Ciudad de México, ni las instancias internacionales, ni las instancias delegacionales, ni de las secretarías del gobierno de la ciudad se han planteado esta problemática. O sea, no existe una política como tal en el gobierno de la ciudad de refugio para personas. No, o sea, es muy importante que se empiece a designar presupuesto, es que se empiece a etiquetar desde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México presupuesto específico para atender a estas personas. Realmente no se ha planteado. Desde tu experiencia, Jesús, ¿qué consejos o qué recomendaciones podrías dar para que la población, la sociedad civil actúe y que se reivindique el derecho a la migración como un derecho humano y no como un delito, como se está viendo actualmente? Yo lo que creo fundamentalmente es que desafortunadamente en las experiencias que yo he tenido para que se abran estas casas de refugio o estas casas de atención, alguna vez apoyamos a la organización Sin Fronteras para que se inauguraron unas oficinas en Álvaro Obregón, y los vecinos protestaron porque no querían migrantes, ¿no? Dijeron que los migrantes representaban delincuencia, que representaban basura,
que no querían que ahí se hiciera una casa de atención para migrantes. Y realmente lo que nada más se iba a hacer ahí era unas oficinas, ni siquiera iban a atender personas ahí sin fronteras, simplemente iba a ser oficinas administrativas y pues nosotros desde la comisión participamos en la sensibilización con la comunidad y una de las estrategias que fueron muy efectivas es que más bien la población, en vez de buscar encontrar a las personas migrantes como un origen de los problemas o como un enemigo, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ver cuáles derechos están vulnerados, cuáles derechos, en qué problemática están y quién es la autoridad correspondiente para atenderles. En este caso, en Álvaro Obregón, en Sin Fronteras, pues eran personas mayores las que protestaban porque se iba a hacer esta casa para migrantes. Y entonces ya al final yo lo que planteé y trabajé con ellas es, bueno, más bien ustedes en sus contextos, qué problemáticas tienen. Y muchas de estas personas eran violentadas por sus propias familias, algunas estaban en peligro de despojo patrimonial, por ejemplo, una señora, su hijo le quería quitar su casa, otra persona la maltrataban sus propios parientes, otra estaba en abandono, o sea, vivía sola, y por ejemplo no tenía acceso al apoyo que da el gobierno a las personas mayores porque tiene un error en su acta de nacimiento. Entonces, un poco más bien desde la comisión, y yo creo que todas las instituciones más bien tendríamos que resolver la problemática, por ejemplo, de esas personas, que al final lo pudimos resolver con asesoría y orientación jurídica, y más bien como que se olvidaron de esta cuestión de, pues es que los migrantes nos van a traer problemas, sabes que los migrantes generan suciedad y se van a hacer sus necesidades, ¿no? Dicen las personas mayores, van a hacer sus necesidades aquí en la calle. Oiga, pues no, más bien las personas migrantes son como usted y como yo, más bien enfoque su atención realmente a lo que a usted le está afectando. O sea, el problema de los servicios públicos es responsabilidad de la delegación. Su problema de violencia que tiene para personas mayores y de despojo, pues la autoridad le tiene que atender, ¿no? Entonces un poco así fue nuestra estrategia, un poco cambiar la mirada. Las personas migrantes no son nuestros enemigos, somos iguales todas y todos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. No sé si quisieras dejar un último mensaje para reflejar esta última idea que estás aportando. No, pues yo lo que creo es que existen muy pocas políticas públicas dirigidas a migrantes en la Ciudad de México. O sea, a pesar que la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, es una de las más cosmopolitas, es una donde hay más paso y más migración, creo que es absurdo que no existan políticas públicas y un suficiente presupuesto para atender a las personas migrantes. De hecho, imagínate, te voy a decir, los migrantes, las personas migrantes en la Ciudad de México, la autoridad que los debe atender, o sea, quien legalmente está obligada para atender a una persona migrante, por ejemplo tú, ¿no? Más allá del tema de tu pasaporte o de tu estancia legal, que es, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que te pone tu permiso, permiso para residencia, etcétera. Pero para toda esta cuestión cultural y toda esta cuestión que estamos planteando es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Es decir, ahí está, es como un costal donde mezclaron a los pueblos indígenas de la ciudad, o sea, Xochimilco, Tláhuac, Vilpalta, esos son los pueblos indígenas, más los indígenas migrantes, es decir, todos los de Oaxaca, los de Otomís, de Hidalgo, etcétera, ahí también ellos los atienden, más los que le llaman de distinto origen nacional, o sea, los de España y los de Rumania y los... Entonces, y además son los que dan el apoyo, por ejemplo, para fertilizante o cuestiones de artesanías, ¿no? Y los que organizan, por ejemplo, la feria de las fiestas de los pueblos indígenas en el Zócalo, que venden artesanías y que hay bailes regionales y todo eso. Bueno, esa instancia, o sea, tan poca atención se le da al tema de la migración en la Ciudad de México, que no existe tal cual una instancia específica para migrantes. Está mezclada de chile, mole y pozole, como decimos aquí. Es decir, entonces imagínate pues, la gravedad del asunto,
¿no? Entonces yo sí creo que debe haber más organizaciones dedicadas al tema de la migración, debe haber más políticas públicas y en específico también estamos desatendiendo a las personas que vienen de regreso de Estados Unidos. Muchas tareas pendientes. Pues sí, muchísimo. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros en América Sin Muros y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Claro que sí, gracias, enhorabuena.